Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Hola, ahora sí, listo. Muy bien, hoy voy a tratar de ser breve en la predicación porque vamos a tener el tiempo de la cena, entonces para también disfrutar en el segundo bloque del tiempo de la cena. Hola Diana. Muy bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos del 36 al 50. Muy bien. Lucas 7 del 36 al 50. Bueno, vamos a orar para entregar este tiempo en manos del Señor y que nos bendiga a través de su palabra. Padre nuestro, qué bueno eres, Señor, que una vez más nos permite, Señor, reunirnos nuevamente como iglesia para exaltar tu nombre. Señor, tú eres la razón de este espacio, tú eres la razón de este tiempo, tú eres la razón de nuestro encuentro aquí en este lugar, Señor. Gracias porque todos los días, conforme a tu promesa, tú, Señor, estás con nosotros. Pero en especial hoy como iglesia, Señor, has prometido también tu presencia, tu dirección y tu voz audible. Gracias porque tu palabra, Señor, es directora. Aquí no se trata de los hombres, se trata de tu voluntad, se trata de tus propósitos. Por favor, conforme a tus promesas, santifícanos en ella. Y, Señor, úsanos hoy, afina nuestros oídos. También, Señor, prepara nuestro corazón porque si es necesario arrepentirnos, si es necesario tomar decisiones en pro de tus propósitos y de tu voluntad, ayúdanoslo a entender, Señor. Entonces nos encomendamos en tus manos y rogamos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ya tenemos todos ahí Lucas, capítulo 7. Bien, de pronto voy a decir un poco el contexto de la lectura.
Lucas capítulo 7. Se me había perdido aquí el versículo. Muy bien. Hay varias cosas que han acontecido. Previamente a esto, habían llegado unos personajes preguntándole a Juan si era Jesús a quien debían seguir o debían esperar a alguien más. Y Juan en este sentido les confirma, ¿cierto?, el hecho de que Jesús es el Mesías prometido y que a él debían seguir. Y en este sentido Juan está afirmando lo que él también había dicho, que es necesario que él mengüe y que el Señor Jesús crezca, ¿sí? Entonces, previa a esto, eso es lo que está ocurriendo. Y luego el Señor Jesús llega a un lugar invitado, a la casa de un fariseo llamado Simón. Sabemos el nombre porque el mismo texto nos lo dice. Hay cosas también que podemos pensar, que podemos dejarnos guiar por la palabra y por el contexto cultural de ese momento que vamos a entender ahorita respecto a Simón. Pero vamos entonces a leer nuestro texto. Siempre son varios versículos, entonces yo voy a leer en favor de ustedes esta llegada de Jesús donde Simón. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decir. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El título que le he puesto a esta predicación es La gracia del perdón que solo viene de Jesús. La gracia del perdón que solo viene de Jesús. Y como leímos, Jesús es invitado por este fariseo llamado Simón. Según el texto,
leyendo la Reina Valera, dice el texto que Simón le rogó a Jesús que fuera a su casa. En ese entonces, ser fariseo tenía un cierto estatus político, ¿sí? El que era fariseo estaba bien económicamente porque había una liga ahí entre el poder político y el poder religioso, ¿sí? Aunque el poder religioso estaba sometido a Roma, pero a Roma le convenía que ellos pudieran controlar su gente a través de sus creencias. Entonces, ese estatus político le daba como cierta honra a estos personajes en el pueblo. Entonces podríamos decir que este señor Simón estaba bien económicamente, y estando allí ocurre algo inesperado, y es algo inesperado porque lo que va a pasar no era común. Una mujer considerada pecadora entra en la casa de este fariseo y adora a Jesús de una manera extraordinaria, ¿sí? Se humilla a los pies de Jesús y los lava con sus lágrimas, un perfume, y usando sus cabellos como toalla. Entonces, esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque ella era pecadora. Para alguien como ella en ese momento, lo primero que le hubiese acontecido es que la hubiesen sacado a la fuerza y la hubiesen levantado a pedradas, ¿sí? Porque era la ley y era la forma de quitar el pecado del pueblo según lo que Dios había dispuesto en la ley, pero que se volvió ritual para ellos, de tal manera que para ellos era, es decir, les agradaba ver sangre, ¿sí? Como sentirse ellos que están haciendo justicia. Entonces, a veces muchas personas eran juzgadas de forma errada. Pero bueno, esta mujer, la Escritura nos dice que era pecadora. No sabemos puntualmente qué pecado estaría cometiendo. Algunos dicen que era prostituta, quizá era adúltera y su esposo la dejó. Puntualmente el texto no nos lo dice, ¿sí? El tema es que ella era pecadora y entró a esta casa, la casa de un religioso, ¿sí? La casa de un personaje importantísimo, fariseo, y los fariseos eran extremos con la ley, ¿sí? De tal manera que, por eso digo que es extraordinario, porque la hubiesen sacado a la fuerza, ¿sí? Entonces, pero parece que Simón también estaba esperando, bueno, vamos a ver qué pasa con este señor llamado Jesús, que además se cree rabí, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Ojo, el texto no lo está diciendo, pero hay una particularidad de Simón que nos permite ver que él no consideraba a Jesús a su nivel, ¿sí? O sea, no consideraba a Jesús por encima de su nivel, no lo veía como Señor. Y vamos a ver cómo su actitud era una actitud hipócrita, ¿sí? Una actitud hipócrita. Entonces, la mujer con esta actitud mostró arrepentimiento, se humilló con un corazón contrito y humilde. O sea, llegó al Señor, se mostró arrepentimiento y llegó con un corazón contrito y humilde. Y podríamos ver el Salmo 51:17, la forma en que ella se acercó y la forma en que esto fue agradable al Señor, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo. Y esta fue la actitud de esta mujer. Y vamos a ver un contraste que el texto nos está haciendo entre este personaje llamado Simón, que él socialmente estaba, digamos, a una altura, era bien visto, sí, como los más santos. Ustedes saben que los fariseos
se sentaban en las primeras sillas, y ojo, no estoy diciendo nada contra ustedes, pero ellos se sentaban en las primeras sillas porque ellos se creían, ¿cierto?, lo mejor. Estos fariseos usaban sus vestidos especiales y usaban unas campanitas en su vestido, de tal manera que cuando los vieran, o sea, vieran como el nivel de santidad de esta persona, ¿sí? Entonces los fariseos tenían como esa expectativa social y había un contraste que Jesús iba a hacer con esta persona. Entonces, el acto de esta mujer fue desesperado, o sea, ella no debía entrar ahí, ¿sí? Ella no era bienvenida, nunca iba a ser bienvenida a la casa de un super hiper mega santo, ¿sí? Y no estaba, pues, no iba a ser bien vista en la casa de esta celebridad religiosa. Y este acto desesperado nos permite apreciar cómo Jesús va a exponer el corazón de Simón. Simón cree que va a exponer a Jesús, pero quien resulta expuesto es el corazón de Simón, ¿sí? Entonces vamos a ir al otro punto, que es Jesús saca a la luz el pecado de Simón, ¿sí? Simón cree que sus capacidades eran suficientes para alcanzar el perdón de Dios, ¿sí? Que en su religiosidad él no necesitaba más, y eso es lo que Jesús va a sacar ahora a la luz. Entonces Simón, en su corazón prejuicioso, él cuestiona la situación, y Jesús, que conoce el corazón de Simón, le dice esta parábola de los dos deudores, ¿sí? Y Jesús cuenta esta parábola de dos personajes que le deben a un prestamista, y uno dice que le debe 500 denarios y el otro 50. ¿Cuánto es 50 y de 500? El 10%. El 10%, ¿cierto? Sí, o sea, fíjense la medida que Jesús está poniendo, y hay un propósito con el cual Él quiere mostrar a través de esta parábola y con esas cantidades. Él le lanza esta pregunta a Simón y le dice: di pues, ¿cuál de ellos? ¿Sí? Bueno, el asunto es que este prestamista le perdona a los dos deudores su deuda, al del 10%, es decir, al que le debe 50 denarios y al que le debe 500. Este deudor le perdona su deuda y Jesús le dice: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces, respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y aquí este juzgado es para tener en cuenta, porque Simón, antes de que Jesús llegue a su casa, ya él viene con un prejuicio de Jesús. Y él está aprovechando esta situación de la mujer pecadora que entra para medir a Jesús. Sí, vamos a ver con qué sale, seguro. Y por eso es que esta mujer seguro entró como Pedro por su casa, como dice el dicho, ¿cierto? Simón se creía más digno que Jesús con esta actitud, ¿sí? Y obviamente se creía más digno que la mujer pecadora. Simón cuestionó la integridad de Jesús. Fíjense que él le dice en su corazón, ¿sí? Dice en su corazón, además de manera hipócrita, porque no se lo dice en su cara, y tiene el gran descaro de decirle: sí, Señor, o sea, mostrándose como: sí, te honro, exacto. Y él cuestiona la integridad de Jesús, porque en su corazón él cavila y dice: si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer. O sea, ya él ahí está haciendo un prejuicio de Jesús. Y cuando él ve esta situación,
él lo primero que hace es cuestionar a Jesús. Ni siquiera vio lo que Jesús estaba demostrando también, porque vamos a ver ahí también que Jesús está demostrando amor a esta mujer en el sentido de el amor al perdido, amor a aquel que viene y se humilla con un corazón, realmente un corazón, como hablábamos la vez pasada, arrepentido verdaderamente, de tal manera que ella, todo su ser, le adoró a Jesús. Le adoró a Jesús y con su actitud le dijo: tú eres el Señor. No tuvo que decir palabras. Jesús lo supo. No tuvo que decir palabras. Ella, con su acción de humillarse, lavar sus pies, con sus lágrimas, su corazón humillado ahí, tuvo una disposición de una adoración verdadera. Entonces, Simón cuestionó la integridad de Jesús y, bueno, como dije, además de manera hipócrita, lo llamó después maestro. La actitud de Simón más bien lo que nos muestra es que antes de invitar a Jesús ya había hecho ese prejuicio, ¿sí? Y seguro dentro de sí pensaba: este aquí está caído, me lo pillé, ¿sí? Ya me lo pillé, este man es un farsante, tal cual quizá lo pensaba, ¿cierto? Entonces, solo la actitud de Simón nos deja ver mucho. Ahora, nosotros aquí lo estamos leyendo a través de Lucas, pero nunca Simón lo dijo con su boca, pero el Señor sí lo escuchó y seguro le pasó esta información a los apóstoles y ellos, después Lucas, el científico, el médico, recogió todos esos datos, pero esto es algo que el Espíritu Santo nos está mostrando aquí, que había en el corazón de este varón llamado Simón. Sí, solo la actitud de Simón deja mucho que decir de su condición pecadora. Si fuera por medidas de pecado, si Dios realmente midiera el pecado, Simón estaba siendo mucho más pecador que esta mujer. Y digo esto porque Simón se estaba creyendo mucho más, mejor, ¿sí? Yo soy fariseo, yo soy de Dios, soy santo, qué sé yo merezco más de Dios que esta mujer, ¿sí? En ningún momento mostró misericordia, como Jesús sí mostró misericordia. Aterrizándolo un poco a nosotros, muchas veces nosotros tenemos este error de pensar que podemos aliviar o tapar nuestro pecado en nuestras fuerzas, con acciones de religiosidad. Y nuestra respuesta a adorar a Dios no es para que Él tenga más misericordia de mí, es porque Él ya tiene misericordia de mí, ¿sí? Mi respuesta, yo lo he dicho antes, la religiosidad o la religión o la religiosidad, practicar la religiosidad no tiene nada de malo, en el sentido de que si yo todos los días me levanto a hacer mi devocional, a orar, a buscar a mi Dios, eso es un acto religioso. Ahora, si yo hago ese acto religioso para alcanzar el favor de Dios, está mal. Yo lo hago es para adorarle, porque Él es mi Dios. Ya Él me ha dado lo que necesito, Él me lo ha prometido, ¿sí? Entonces, en este sentido, a veces podemos tener esta actitud de querer ganar el favor de Dios a través de mis actos de religiosidad. Y no, ¿sí? O de creerme mejor que otro. Y a veces llegamos a cuestionar a otros: tú no sabes cómo está Dios tratando con el señor de la esquina, o con la prostituta que vemos en el parque.
Puede ser fácil para nosotros proferir juicio, pero nosotros no somos juez. Dios solo es juez. Y si a Él le place un día levantar una de estas prostitutas y cómo es que se convierta al Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién somos nosotros para juzgar eso? Él es soberano para hacerlo, ¿sí? Entonces, el punto que nos quiere mostrar aquí Jesús es que este Simón estaba viendo el pecado, no lo estaba viendo desde el punto de vista en el cual Dios quería mostrarlo, ¿sí? O cómo Dios lo manifestaba. Él estaba viviendo en pecado su vida religiosa. Lo que hacía con las manos lo destruía con los pies. Puede que él, como todo fariseo, ¿recuerdan el fariseo y el publicano? ¿Sí? ¿Qué le decía en su oración? Ellos oraban y todo, pero decía, Señor, gracias porque no soy como este publicano. O sea, esa oración no pasó del techo. Porque Dios no te va a escuchar si tú oras de esa manera. Señor, gracias porque yo soy mejor que fulana o que fulano, ¿sí? Esa no debe ser una actitud de un hijo de Dios. Entonces, pensar que puedo alcanzar el perdón de Dios por mi religiosidad es un grave error. Jesús mostró su amor al prójimo, no se fijó en el pecado de esta mujer, sino en su necesidad de ser perdonada. Ella necesitaba la misericordia de Dios. Y en esta mujer nos podemos ver nosotros retratados en el sentido de que nosotros humanamente merecemos es morir. Merecemos ser destruidos, pero es por gracia, es por su gracia. Él decidió perdonarnos. Yo no me he ganado su perdón, no. Fue su iniciativa. A diferencia de la mujer pecadora, Simón muestra un poco la imagen de muchos de nosotros, que a veces pensamos que por ser tan buenos, Dios se fijó en nosotros. No, mis hermanos. Es por gracia. A Él le plació. No porque naciste en una casa cristiana, porque tus papás eran cristianos, tu papá era pastor, ¿sí? De eso no se trata. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Esto es un error que la Escritura nos recuerda, es que mas Dios muestra su amor, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que por buena gente, Cristo murió por nosotros. No es que porque me lo merecía, Cristo murió por nosotros. O es que yo vengo de una estirpe de pastores, o es que yo creo que por allá mis abuelos fueron judíos. No. Su amor. Su amor. Y en este sentido Jesús nos está mostrando cómo Él manifestó su amor hacia esta mujer. Y lo contrario, como Simón lo que hizo fue juzgarlo a él y juzgar a esta mujer como si él fuera Dios. Recordemos que es por gracia para que nadie se gloríe. Entonces tampoco podemos pensar que podemos ser mejores que otros. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia, eso no es de Dios. ¿Sí? Por aquí, bueno, también tenía otro texto
Bueno, el del publicano, como les comenté ahorita, cómo a veces podríamos tener esta actitud como la del fariseo y el publicano. Entonces, esta actitud no es un fruto de un corazón con un arrepentimiento genuino. Recuerden que la vez pasada hablamos del arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento genuino, entonces algo está pasando ahí. No somos dignos de juzgar a otros, ni creernos mejor que otros, por haber respondido al Evangelio. Simón no tuvo una actitud de adoración verdadera ni de amor al prójimo, ¿sí? Y también aquí hay otro error, y es que Simón trató a Jesús como su igual. ¿En qué sentido? Él no lo vio como su Señor, de tal manera que no lo atendió como era debido. Ahorita vamos a ver cómo le atendió, ¿sí? Él debió haberlo atendido como se atendería a alguien mayor, mayor a él, o sea, me refiero en cuanto a su dignidad, y además según el contexto cultural de ese momento. Ahora vamos a ver cuál debería ser la verdadera actitud de adoración del que le cree a Dios. Él no invitó a Jesús porque le había creído, porque había creído que era el Señor. Él lo invitó, fue para ver por dónde se le metía, ¿sí? Para también más adelante, es probable que Simón haya participado dentro de aquellos que dijeron en el juicio que le hicieron: este dice perdonar pecados, ¿te acuerdas? Este se cree Dios, solo Dios puede perdonar pecados. Bien, dice ahí en los versos del 44 al 46: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Entonces, aquí este pasaje ya nos está mostrando el contraste, un contraste que hay entre dos pecadores: Simón el pecador y esta mujer, la mujer pecadora. ¿Sí? Sí, es que era una forma de honrar. En este caso, él le llamaba maestro. Para ellos, el maestro era el rabí. El rabí era una persona considerada de mucho conocimiento, ¿sí? Era a quien seguían ellos. Se volvían discípulos de ese rabí y le honraban. Él le está llamando rabí, maestro, como si fuera seguidor de él, pero realmente su corazón era lleno de hipocresía, porque no lo trató como lo estaba llamando. Le decía rabí, maestro, pero nunca lo honró. Eso es lo que Jesús le está diciendo, ¿sí? Tú me trajiste aquí, no me trataste de la forma en que me estás hablando, ¿sí? Me dicen maestro, rabí, pero exactamente, o sea, su corazón estaba lleno de engaño, ¿sí? Él lo que estaba era buscando la caída de Jesús, a ver por dónde le cogía la caída. Y bueno, estoy hablando acá exacto, sí, también. De hecho, como dije, él vio y puso a Jesús a su nivel, de tal manera que ni siquiera le honró. Ahora, aquí podemos ver
que Lucas nos está mostrando un contraste entre dos pecadores, ¿sí? El que recibe el regalo del perdón de Dios para salvación, ¿sí? Que en este caso es la mujer. Ella se acerca a Dios reconociendo su dignidad, su indignidad, con un arrepentimiento real, dando a Dios la gloria de vida. Se humilla y reconoce su condición y la necesidad de ser salvada. Y recordemos que en este tiempo también, por contexto cultural, pues la mujer estaba en un nivel muy bajo, no era tenida en cuenta en la sociedad, y peor si era considerada pecadora, ¿sí? Cualquiera podía hacer lo que quisiera con ellas. Entonces, al ella llegar de esta manera y Jesús recibirla, Él está reconociendo el nivel de adoración que ella estaba haciendo con Él. Ella llegó con un corazón contrito. ¿Se acuerdan que hablamos de contrito? Es decir, que desde adentro, no solamente ella lo mostraba por fuera, sino que era... sí, o sea, no solamente había un... ¿cómo es la palabra? Se me fue ahorita. Sí había un arrepentimiento verdadero. Su actitud lo mostraba, ¿sí? Vino con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo, como dije ahorita. Entonces, esta mujer pecadora prefirió a Jesús. No se fijó en su dignidad, sino en la necesidad de ser perdonada y de aferrarse a su Salvador. Entonces, Dios nos ha perdonado en Cristo. Por esto Cristo es el camino y la verdad y la vida. No son nuestros actos religiosos, ¿sí? Ni es nuestra dignidad moral, como ahorita lo decía. Todo esto delante de Dios, como decía Isaías, son trapos de inmundicia. Si no hay un corazón contrito y humillado, mis acciones religiosas, mis actos de religiosidad no tienen ningún valor para Dios, si no hay un corazón dispuesto. Entonces, en este sentido, esta mujer se estaba humillando al Señor, confesando con su vida, porque nunca habló. Fíjense que en el texto no hay una sola palabra que ella dijera, ni siquiera mi Señor y Salvador, nada. Solo llanto y humillación era lo que ella tenía. Y que estaba diciendo ella: solo Jesús, solo en Jesús encuentro mi salvación. Ahora vemos también el otro contraste que está haciendo Lucas, que es el pecador que con su actitud rechaza la gracia de perdón de Dios para salvación. Entonces, la forma en que Simón está llegando con ínfulas de suficiencia, ¿sí? Creyéndose menos pecador, más digno de Dios. Hasta tiene la actitud arrogante de ponerse al nivel de Jesús. Gritando, y ojo con esto, gritando con su actitud. Con nuestros actos hablamos. Tus acciones hablan y dicen lo que hay en tu corazón. Este varón gritaba con su actitud que sus capacidades religiosas eran suficientes para ganar la gracia de Dios. En pocas palabras, entonces no necesita un Salvador. Porque este personaje pues tiene los méritos suficientes por sus obras, según él.
¿sí? Entonces, este fariseo estaba rechazando directamente a Jesús y directamente estaba rechazando el perdón de Dios y aquel que podía realmente perdonar sus pecados. Entonces, cuando ponemos nuestros actos religiosos por encima de la obra de Jesús y nos creemos suficientes, estamos rechazando su salvación. Le rechazamos a Él como Salvador. Eso es lo que está pasando y lo que nos dice este texto, ¿sí? Entonces, dos formas en la cual actúa un pecador. El pecador que reconoce su necesidad de un Salvador y el pecador que cree que él puede limpiarse de todo mal. Y aquí entramos a otro punto, el hecho de que la gracia de nuestro Dios, la gracia salvadora de nuestro Dios es suficiente. Entonces Jesús, al confrontar a Simón, Él quiere enseñar algo, que no es cuántos pecados tengas o no, lo que va a hacer que tú puedas alcanzar la gracia de Dios y su perdón. No es cuánto te consideres tú más o menos pecador, o cuántas acciones hayas hecho para limpiar tu vida. Y ojo, esto no quiere decir de que entonces yo no voy a caminar en santidad, ¿sí? Salvo, siempre salvo. No, eso no es lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo que me refiero es cuando tú pones tus actos, tus acciones por encima de la gracia salvadora de nuestro Señor, estás diciéndole: yo no te necesito, yo puedo salvarme solo, ¿sí? Yo puedo salvarme solo. Y estoy tomando la gracia de Dios para hacerme yo mejor, ¿sí? Y ahorita miramos a ver qué pasó. Entonces Jesús, cuando está confrontando a Simón, quiere enseñar algo aquí, ¿sí? Quiere dejar por sentado: Simón, tú no eres menos pecador que esta mujer. Por más fariseo que tú seas, por más religioso, por más santo que te creas, tú no eres más digno de la gracia de Dios que esta mujer. Jesús está diciendo: mira, el pecado no tiene medida. No somos más o menos pecadores. Somos pecadores y punto, ¿sí? Para Dios todos hemos pecado. No solo el ladrón, no solo la prostituta, no solo el adúltero, no solo el homosexual, etcétera. Todos los que tú quieras nombrar ahí. Y la Escritura lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú no reconoces tu necesidad de un Salvador, cuando no reconoces la necesidad de aferrarte al Señor Jesús y su obra salvadora, estamos rechazándole a Él y estamos rechazando a Dios mismo. Por eso es que vemos después que Jesús le dice a esta mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y esta frase es profunda,
porque ella nunca dijo nada. Ella nunca dijo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Ustedes saben que a veces llegamos delante de Dios cuando nos sentimos mal o hemos errado en algo y nos arrodillamos y podemos durar una hora orando, ¿cierto? Y gloria a Dios por eso y desatamos todo nuestro corazón ahí delante de Dios. Pero esta mujer no dijo una sola palabra. Fue su actitud de arrepentimiento y de reconocimiento que necesitaba a su Salvador. Y le dice Jesús, ve en paz. Y no es como que no, tranquila, no te sientas mal, ya te puedes ir para la casa, ¿cierto? No ha pasado nada. No, este ve en paz es, ya tú tienes, por la gracia de Dios, puedes disfrutar de todos los beneficios espirituales en Cristo. Ya puedes disfrutar del Padre. Ya en la obra de Jesús, ella ha sido acercada al Padre. Ya nada más la va a separar de su misericordia. Esto significa que fue salva por creer en Jesús como su Señor y Salvador. No fueron nuestras obras las que nos salvaron. No son nuestras capacidades religiosas. No es cuántos versículos no sabemos, que no está mal saberlos. O cuán elocuente eres cuando oras. O cuántos ministerios tienes en la iglesia, etc. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Si estamos aquí es por gracia. Si estamos disfrutando de su palabra es por gracia. Ahorita que vamos a tener la cena es por gracia. No es por merecimiento. Bien, a manera de conclusión, podemos decir entonces que este pasaje nos permite notar lo siguiente. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe cuando hay un arrepentimiento genuino. Su perdón es para un corazón sincero, contrito y humillado. Como dice el Salmo 51, 17, como lo repetí ahorita, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Otra conclusión que podemos sacar de acá de este pasaje es que solo la obra de Jesús es suficiente para salvar al pecador. Y como decíamos ahorita, no es por nuestros actos, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Otra conclusión, que la verdadera actitud de adoración es cuando reconocemos la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo por encima de nuestras capacidades humanas para agradar a Dios. Es decir, solo en Cristo somos perdonados. Y también vimos la actitud errada, ¿cierto?, de adoración, que es pensar que nuestra capacidad, nuestra dignidad es capaz y suficiente para alcanzar el perdón del Padre. Esta actitud, como vimos en el pasaje, es rechazar a Cristo y su obra redentora. Y vuelve y se repite, y todo el pasaje lo está diciendo, solo la gracia salvadora de nuestro Señor es suficiente. Muy bien, por último, si hay alguien aquí entre nosotros que no ha experimentado este perdón y ha creído que no es digno de Dios, y además crees que Dios te está inquietando a recibir su perdón, te animo a que creas en Jesús como tu único y suficiente
Salvador. Y esto es para todos. Todos los días necesitamos predicarnos el Evangelio, recordarnos que es por su gracia, no es por mi merecimiento, es por su gracia. Todos los días debemos acercarnos a Él, así como esta mujer, humillados, con un corazón contrito y humillado. No hay nada que tú puedas hacer en tus fuerzas para alcanzar su perdón. Solo la obra redentora de Jesús en la cruz es suficiente. Amén, oremos. Gracias, Señor, que hoy, Señor, nuevamente nos recuerdas el Evangelio. Y humildemente, Señor, reconocemos nuestra necesidad de tu salvación. Aquí ninguno, Señor, en nuestra fuerza somos dignos. Es tu gracia, Señor, la que nos ha acercado. Y hoy nos aferramos a esa gracia, Señor. Ayúdanos a cada día recordarlo, porque se nos olvida. Se nos olvida de tal manera que a veces hasta descuidamos nuestra vida de obediencia, descuidamos nuestra vida de alabanza y de adoración a ti en nuestro diario vivir, con nuestras acciones, con nuestra vida. A veces gritamos, Señor, no te necesito. Perdónanos, Señor, por las veces en que hemos ignorado tu voz, que hemos ignorado esa realidad de la necesidad de tu presencia en nuestras vidas todo el tiempo. Hoy venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado a reconocer esa necesidad que tenemos de ti. Recibe la gloria, el honor, y hoy como iglesia clamamos a ti, pidiendo, Señor, tu dirección siempre, tu ayuda, y que tu Espíritu Santo nos redarguya todo el tiempo, todos los días, a predicarnos el Evangelio y a aferrarnos a tu perdón y a tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señora. El hermano. Muy bien. Bueno, lamentamos esta noticia. Ahorita que vieron a nuestro hermano saliendo, recibió la triste noticia de que su hermano José murió, el hermano de Javier y de Arnaldo, José Peña, el hermano de Mara también. ¿Qué tal si oramos al Señor por su consuelo para ellos en estos momentos como familia? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos,